Bienvenidos, mi nombre es Aymar Jonathan Guamán Espinosa, soy estudiante de psicología y hoy contestaremos a la pregunta: ¿la psicología es una ciencia? Pero primero vayámonos cuándo nace la psicología. Existen muchas evidencias de que la palabra psicología apareció por primera vez en el siglo XVIII y que fue implantada por el filósofo alemán Christian Wolff. Este pensador fue quien definió la psicología como la ciencia que estudia el alma. Y también debemos ver la etimología de la palabra psicología, que proviene de las voces griegas, que sería psique, que sería alma y mente, y logos, que sería tratado o estudio, y se estaría definiendo como estudio del alma. Y bueno, durante mucho tiempo la psicología ha tenido diversas definiciones que se han hecho en función de la escuela que ha predominado en distintos momentos. La mayor parte de los psicólogos contemporáneos están de acuerdo en definirla como una ciencia del comportamiento y los procesos mentales. Pero en sus inicios del origen de la psicología se refería más al estudio del alma y posteriormente al de la mente. Y también debemos mencionar uno de sus principales precursores de la psicología, quien sería Wilhelm Wundt, con la fundación del primer laboratorio experimental en la Universidad de Leipzig, con el que permitió que la psicología adquiera el carácter de ciencia. Y también fue principal representante del estructuralismo. ¿La psicología es una ciencia? Sí, porque toda aquella disciplina que utilice el método científico es una ciencia, y la psicología utiliza el método científico. El objeto de estudio es el ser humano, su pensamiento, cómo se siente, su comportamiento, la forma de relacionarse, cómo se construye su personalidad y sus emociones. Pero, ¿la psicología es una ciencia exacta? No. La única ciencia exacta que hay son las matemáticas. Todas, absolutamente todas las demás. La física, la química, la medicina, cualquier ingeniería. Pero la psicología son ciencias, pero no exactas. Lo que sí sorprende es que la psicología utilice las matemáticas como herramienta en sus investigaciones. Métodos que se aplican en la psicología. Comúnmente los métodos de estudio de la psicología se han dividido en tres tipos: correlacional, experimental y descriptivo, cada uno con sus propias características, procesos y ventajas. Tenemos al método descriptivo. En la psicología se utiliza cuando se desea describir un fenómeno, tal como sucede de manera exhaustiva y minuciosa en todos los aspectos. Es el intento para identificar cuál es el fenómeno sin detenerse en el cómo, cuándo o por qué. Por medio de técnicas como estudio de casos, encuesta y la observación sistemática, es que se logra dar respuesta a preguntas no cuantificadas. Una característica del método descriptivo: es uno de los métodos que se aplica en la psicología que recolecta datos cuantificables para ser analizados con fines estadísticos. El método correlacionales son también muy utilizados en la investigación cuando no es posible llevar a cabo experimentos. Por ejemplo, cuando hay razones tipo práctico o ético que no permiten controlar o manipular algunas variables. Ejemplo, género o edad. En estos casos se sustituye la manipulación por la observación de cómo se asocian las variables, es decir, cómo se correlacionan. Su ventaja sobre el método experimental es la posibilidad de estudiar la conducta en situaciones naturales y analizar factores muy importantes que no se pueden manipular en el laboratorio: el género, grupo étnico, estatus social, etc. El método experimental es un método para la recolección de datos en el cual se comparan las mediciones del comportamiento de un grupo de control con mediciones de un grupo experimental como mínimo. El método experimental implica la observación, la manipulación, el registro de variables dependiente e independiente que afectan un objeto de estudio. En caso específico de la psicología, es posible describir y explicar dichas variables en relación con el comportamiento humano y por consiguiente también predecir sus modificaciones.
Los psicólogos experimentales están interesados en conocer el comportamiento de un individuo, manipulando dentro del laboratorio los factores que puedan influir en la vida. Viendo todo esto, entonces, podríamos decir que la psicología es una ciencia social fáctica que estudia los procesos psíquicos expresados a través de la conducta humana.